Él nació en Córdoba, Argentina, es un teólogo, escritor y editor radicado en España que trabaja en el diálogo entre cristianismo, cultura y arte contemporáneo. Tiene una maestría en teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana y Universidad Nacional de Costa Rica, una licenciatura en letras modernas de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Em, es actual editor de la centenaria editorial CLIE en España. Ha participado en proyectos teológicos importantes como la Biblia de Estudio Patrística, que sé que varios lo conocen, y la edición de obras de reconocidos autores evangélicos. Pero también es autor de varios libros y creador del proyecto Teología Pop. También impulsa formación teológica digital y conferencias internacionales, combinando su trabajo académico con divulgación cultural y producción musical. Y también está casado con Almendra Pantigi, espero haberlo dicho bien, y el día de hoy nos acompaña con nosotros Lucas. Está haciendo un gran esfuerzo porque hace ratito nos decía que está desde España conectado, ya es la 1 de la mañana, así que de verdad para nosotros es un honor tenerte con nosotros y el tiempo es tuyo, Lucas. Jacqueline, muchas gracias. Gracias a cada uno de los que están separando ese tiempo para conectarse. Gracias por esta invitación. Me pone muy contento poder compartir este tiempo para acercarnos al texto bíblico, que es el objeto de tantos desvelos, de tanto estudio, de tanto cariño, de tantas discusiones. Definitivamente es un lugar muy, muy importante donde los creyentes nos encontramos y nos desencontramos, justamente porque es así de importante. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por este tiempo que separan. Gracias particularmente a Sociedades Bíblicas Unidas por esta invitación. Efectivamente, para mí son la 1:10 de la mañana y justo además estoy también intentando salir, haciendo el esfuerzo por salir de una gripe que me viene atribulando hace unos días, así que voy a hacer lo mejor que puedo con este cuerpo hasta donde me acompañe y les pido a ustedes también su paciencia, su acompañamiento y su cariño. Lo que voy a presentar a continuación es una adaptación de varios ensayos de mi libro 95 tesis para la nueva generación, Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la Sombra de Lutero. Es un libro que publiqué en el año 2022 y fue el fruto de años de estudio, lectura y diálogo con ese personaje tan fascinante, contradictorio y profundamente humano que fue Martín Lutero. En esta conferencia no quiero hablar de la sola escritura meramente como un eslogan de la reforma. Más bien vamos a intentar entender qué querían decir realmente los reformadores, y en especial Martín Lutero, cuando hablaban de este principio que conocemos como sola escritura. Vamos a intentar corregir algunos errores comunes y bastante problemáticos a la luz de las afirmaciones de Lutero y de las palabras de la misma Biblia. Y para ordenar nuestro recorrido quiero proponerles 4 estaciones bien diferenciadas. Al final de cada una de ellas, luego de recorrer las afirmaciones teológicas y los hechos históricos necesarios para comprender el fenómeno, vamos a hacer un aterrizaje más práctico. Básicamente, ¿qué implica ese conocimiento para la forma en la cual leemos la Biblia, vivimos en comunidad y predicamos el Evangelio? Van a ser 4 momentos. Lo primero que vamos a hacer es entender qué significó históricamente ese gesto de poner la Biblia en manos del pueblo, qué implicaciones tuvo. En segundo lugar, vamos a entrar en el corazón teológico del asunto. Básicamente, cuál era para Lutero el verdadero propósito de las escrituras. Esta segunda sección es el núcleo duro de esta conferencia. En tercer lugar, vamos a preguntarnos cómo se relaciona la Biblia con la historia, la tradición de la iglesia y la labor teológica. Y finalmente vamos a traer todo esto a nuestro presente. ¿Qué hacemos hoy en medio de tanto ruido con este principio tan fundamental y a menudo tan malentendido como la sola escritura? Es mucha información la que quiero compartir con ustedes en esta noche, así que lo más práctico va a ser que vaya muy sistemáticamente con la lectura. Ustedes intenten acompañarme, después si hay algún tipo de pregunta lo podemos abordar hacia el final. Voy a intentar ser claro si hay algún término técnico también como para que se pueda entender. Vamos a empezar entonces con la pregunta que nos reúne hoy. ¿Qué significa realmente eso de sola escritura? Se suele decir que sola escritura es el principio formal de la Reforma protestante, la clave teológica mediante la que encuentran su sentido y coherencia las demás solas. La escritura fue el caballito de batalla de los reformadores contra los abusos de la iglesia de su tiempo. Apelar a la Biblia fue su manera de poner en evidencia la distancia que había entre Jesús y el papado. Al toparse con las fuentes originales, Lutero descubrió la buena noticia con gratitud, asombro y fascinación. Y desde entonces
animó sin cesar a que otros también bucearan en la escritura para encontrar la libertad que él había descubierto en sus páginas. Pero para sorpresa del reformador, y como dice Alfonso Ropero, no todos los ojos ven las mismas cosas, que lo que para uno dice el Señor, para otro no lo dice. Que no es lo mismo según la clara y diáfana enseñanza de la Biblia que según mi interpretación de la enseñanza de la Biblia. La sabiduría popular reconoce que nuestras peores debilidades nacen generalmente de nuestras mayores fortalezas. En otras palabras, todo Aquiles tiene su talón. La Biblia representa el poderoso Aquiles y el frágil talón de la Reforma. Fue la columna vertebral de la teología protestante, del preciado principio de la sola escritura, de donde surgirían algunas de las peores pesadillas del protestantismo. En una referencia bastante libre a 1 Corintios y con una buena dosis de sarcasmo, Jorge Luis Borges escribió que la Biblia es un libro cuya materia puede ser todo para todos, ya que es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. La importancia que tuvo el principio de la sola escritura en el nacimiento de la Reforma es directamente proporcional a los manoseos e incomprensiones de esa idea, tanto al interior de la tradición protestante como desde afuera. Los siglos de polémica entre católicos y protestantes por un lado y entre diferentes tradiciones de la Reforma por el otro favorecieron la radicalización de postura. La exageración de los argumentos, muy habitual en conflictos tan viscerales y prolongados como estos, terminó por caricaturizar las ideas de los mismos reformadores. Y un ejemplo elocuente de estas exageraciones, sin ir más lejos, es el del libre examen de las escrituras por parte de cada creyente, como se suele llamar. Hasta el día de hoy, esa idea del libre examen suele ser un argumento de cabecera tanto para los defensores de la teología reformada como para los apologistas del bando católico. Manfred Svensson señala, sin embargo, que no deja de ser sorprendente que esta caracterización de la aproximación protestante a la Biblia como una disposición de libre examen resulta históricamente inútil, porque esta fórmula de hecho ni siquiera se registra en el siglo XVI y es más bien recurrente en la apologética católica del siglo XIX y en las contemporáneas reivindicaciones protestantes. En otras palabras, estamos considerando doctrinalmente correcto y profundamente evangélico a un concepto popularizado 3 siglos después de la Reforma y utilizado con una intención más polémica que dogmática. Arrebatar la Biblia de las manos de una institución viciada fue un acto profético y liberador, de eso no hay dudas. No obstante, sería injusto no reconocer también que ese acto arrojó al viento todo tipo de semillas. Casi todas las sectas que han surgido en el cristianismo desde la Reforma han afirmado con plena convicción que su particular visión del Evangelio, incluso en las versiones más disparatadas, era el fiel reflejo del sentido de las Escrituras. Como supo decir Hegel, todas las herejías tienen en común con la Iglesia el hecho de apelar a las Sagradas Escrituras. Si sola Escritura es el principio formal de la Reforma, si jugó y juega un papel importantísimo en la teología protestante y en el cristianismo en general, si una mala comprensión del sentido de esta doctrina ha acarreado terribles desviaciones, ¿no sería fundamental entonces, antes de seguir invocando este principio, que nos tomemos el tiempo para preguntarnos con toda honestidad qué entendían los propios reformadores por sola Escritura? Responder esta pregunta excede ampliamente las posibilidades de una exposición como esta. Por eso me voy a conformar con ofrecer en pocos minutos y seguramente con notables ausencias, algunas ideas sobre este tema. Voy a necesitar de su paciencia y de su atención porque tenemos que ponernos un poco técnicos si queremos llegar al meollo del asunto. No obstante, creo que si entendemos lo que querían decir los reformadores, vamos a darle más cuerpo y forma a esta doctrina tan importante. Y de paso vamos a prevenir también algunos de esos excesos tan comunes. Empecemos entonces con la primera parte de esta conferencia, a la que podríamos llamar las implicaciones de poner la Biblia en las manos del pueblo. Esta es la primera parte de la charla, las implicaciones de poner la Biblia en las manos del pueblo. Cuando pienso en lo que significó la Reforma protestante en el escenario religioso y social de su tiempo, se me viene a la mente esa fantástica película llamada Mad Max Fury Road. El villano de este film post-apocalíptico es Immortal Joe, un magnético líder de culto que logró hacerse con todas las reservas de agua en medio de un paraje inhóspito. La miseria del pueblo sediento y su monopolio absoluto del agua lo convirtieron en dueño y señor de la tierra desierta. Mediante chantajes y amenazas, Joe mantiene la ciudadela en obediencia absoluta a su palabra. Dispone a su antojo de la vida y la muerte de sus desesperados acólitos, vive lujosamente ante la vista del pueblo indigente y controla la natalidad. Haciendo estas cosas, se convirtió en el padre de todos. La cristiandad de fines del medioevo estaba cautiva, de manera análoga, del brazo fuerte del papado.
Mediante su monopolio de los sacramentos, que eran la fuente de vida espiritual para la religiosidad de la época, la curia romana mantenía en obediencia a reyes, soldados y campesinos por igual. La vida de los creyentes estaba determinada por decisiones que se ubicaban muy por encima de su realidad. El acceso a Dios estaba densamente codificado en un lenguaje y unos rituales que solo los profesionales de la fe dominaban. Una interminable biblioteca de encíclicas, bulas, concilios e incomprensibles abstracciones escolásticas mantenían sellado el acceso a la ciudadela medieval. Wittgenstein afirmó que el lenguaje marca los límites del propio mundo. En consecuencia, la irrupción de múltiples lenguas es una afirmación de que otros mundos también existen y necesitan expresarse. Para silenciar la irrupción de esos mundos, la hegemonía eclesial había condenado las traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas en el Concilio de Toulouse de 1229. La decisión del concilio decía: prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a menos que alguien por motivos de devoción quiera tener el Salterio o el Breviario para los oficios divinos o el pequeño oficio de Nuestra Señora. Pero prohibimos estrictamente que tengan cualquier traducción de estos libros. Pocos años después, otro concilio en Tarragona confirmaría la decisión de Toulouse. Decía: nadie puede poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y si alguien los posee, debe entregarlos al obispo local dentro de 8 días para que sean quemados. Aunque fueron decisiones locales que apuntaban a frenar la herejía de los cátaros, marcaron una tendencia que con el tiempo se volvió parte del entramado del poder eclesial. No fue hasta el Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica Romana revirtió realmente su magisterio sobre este punto. El latín era un idioma inentendible para todos los que no pertenecieran a la aristocracia religiosa, económica o política. Al mantenerlo como lengua oficial de la Iglesia, la curia se aseguraba el total monopolio del poder. Solo aquellos que manejaban el código podían articular sus ideas, preguntas y experiencia de Dios. La voz oficial de la Iglesia medieval ponía y sacaba reyes, determinaba la vida y la muerte de los acusados de herejía y organizaba la experiencia religiosa de toda la cristiandad. Sin embargo, solo los guardianes del saber teológico manejaban la clave que podía desencriptar lo sagrado. El resto de los mortales repetía las verdades aprendidas en la penumbra casi como un conjuro y dependían del beneplácito de esos intermediarios para poder acceder a Dios. Conocer el código teológico prolongaba los privilegios y protegía la estructura religiosa de intrusiones indeseadas. Uno de los errores más comunes al respecto de la Reforma protestante es la creencia de que Lutero fue el primero que declaró que la Biblia es la suma autoridad de la Iglesia. 300 años antes de Lutero, el gran Buenaventura, uno de los teólogos más importantes de la escolástica medieval, ya había afirmado lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la gran novedad de la Reforma? Básicamente lo que distinguió a Lutero de la teología oficial fue su defensa de la accesibilidad y la claridad de la Biblia. Adriano VI, quien fuera papa por un corto periodo entre 1522 y 1523, escribió una apasionada carta a Federico el Sabio, el protector de Lutero. Le decía lo siguiente: no os engañéis porque Martín Lutero corrobore su opinión con capítulos de la Escritura. Así lo hace todo hereje, pero las Escrituras constituyen un libro sellado con 7 sellos que no pueden ser abiertos por un solo hombre carnal ni por todos los sagrados santos. Adriano ponía en palabras lo que Buenaventura había dicho 3 siglos antes, que solo el magisterio de la Iglesia podía abrir los 7 sellos que codificaban a Dios. No negaba la autoridad suprema de la Biblia, pero sostenía que por su dificultad era necesario que el texto pasara por los profesionales de la fe. Solo así el pueblo de Dios podría entenderla. Lutero era monje y profesor de Biblia. Su conocimiento del código teológico le permitió hackear, me gusta esta palabra, le permitió hackear la estructura desde adentro para liberar su acceso. Yo sé y no miento, puesto que me he criado en su compañía y todo esto lo he visto y oído de ellos, decía Lutero. Y en un texto de 1521 agregaba con ironía: fue la voluntad del Señor, como ahora bien lo veo, que yo llegase por medio de los muchos pecados e impiedades innúmeras a conocer la sabiduría de las altas escuelas y las santidades de todos los monasterios por experiencia propia. La autoridad del papado, al igual que la del Immortal Joe en Mad Max, perdió su legitimidad en el momento en el que el pueblo logró acceder a la fuente de la vida. Casi como en la profecía de Isaías, que Lucas conecta con la figura de Juan el Bautista, poner la Biblia en las manos del pueblo fue una manera poderosa de rellenar los valles y allanar las montañas. No eran ya la posición social o el dinero lo que determinaba el acceso a la palabra. La experiencia de Dios se democratizó.
Cuando el libro sagrado salió de los recintos privados, el poder de los guardianes del saber entró en crisis y el pueblo de Dios fue empoderado. El creador de los cielos y la tierra hablaba en su idioma y todos estaban invitados a acercarse sin otras mediaciones al trono de la gracia. La Reforma no negó la existencia ni la importancia de especialistas de los sagrados, por decirlo de una forma muy gráfica, que puedan guiar y enseñar a otros. Justamente los reformadores insistieron en que cada creyente debe convertirse por amor a Dios y en servicio a los demás en un profesional de la fe. Ese es el gran desafío de la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. El gran giro de la teología protestante no fue tanto el reconocimiento de la suma autoridad y suficiencia de la Biblia, sino sobre todo su notable claridad. Lutero abreva de una larga tradición que se remonta al siglo II y a las polémicas de Ireneo de León contra la herejía gnóstica. Ante la marea de los gnósticos que reservaban el acceso a Dios a algunos pocos iluminados, Ireneo de León decía: toda la escritura, los profetas y el evangelio pueden ser entendidos sin ambigüedades, clara y armoniosamente por todos, aunque no todos las crean. De igual manera, contra la élite de su tiempo, que justificaba el monopolio religioso a causa de la presunta oscuridad de la palabra, Lutero proclamó la sencillez y claridad del evangelio que se revela en las escrituras. Por supuesto, esto no significaba que leer la Biblia fuera una actividad ingenuamente transparente o que no existieran allí enormes desafíos para la interpretación y la exégesis. Lutero decía: esto sí lo reconozco, que en las escrituras hay muchos pasajes obscuros y abstrusos, no por lo excesivamente elevado de los temas, sino por nuestra ignorancia en materia de vocabulario y gramática. Pero Lutero creía que ninguna de esas dificultades exegéticas y hermenéuticas impedía la clara contemplación de las verdades fundamentales. Y cito un fragmento de una de sus obras claves, que se llama De Servo Arbitrio, publicada en 1525. Decía así: ¿qué cosa sublime puede permanecer aún oculta en las Escrituras una vez que, rotos los sellos y removida la piedra de la entrada al sepulcro, ha quedado develado el más grande de los misterios? El Cristo, el Hijo de Dios, fue hecho hombre, que es Dios trino y uno, que Cristo padeció en bien de nosotros y reinará para siempre. ¿Qué está diciendo Lutero acá? En pocas palabras, que no estamos frente a un libro cifrado, codificado y cerrado, porque al igual que en el Apocalipsis, es el Cordero el que tiene el poder de abrir los 7 sellos. No es necesaria una élite para descifrar sus sentidos. Pero acá hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando Lutero afirma que la Biblia es clara, no se refiere al análisis minucioso de algunos pasajes complejos, ni a una exégesis fina. Su afirmación de la claridad de la Escritura se refiere exclusivamente a lo que podríamos llamar la gran historia de la Biblia, o también le podríamos decir el querigma, es decir, las verdades fundamentales que el credo enumera. En esas cuestiones esenciales, decía Lutero, no hay nada de oscuridad ni de ambigüedad. El reformador perdía la paciencia, cosa que de hecho no le costaba mucho, con los teólogos que se concentraban tanto en los pequeños detalles, en dificultades del texto bíblico, en dilemas hermenéuticos, que olvidaban lo esencial del asunto. Este meticuloso deseo de definir el árbol les hacía perder de vista el bosque de la revelación. Y una vez más, cito la frase de Lutero: todo lo que las escrituras contienen está puesto al alcance del entendimiento, aun cuando algunos puntos sigan siendo hasta ahora obscuros por nuestro desconocimiento de las expresiones. Tonto es, empero, e impío el que, sabiendo que todas las cosas de las escrituras yacen en la más clara luz, pero las llama oscuras a estas cosas a causa de unas pocas palabras oscuras. Aunque se pasó buena parte de su vida estudiando los vericuetos más recónditos de las escrituras para enseñar a su grey, Lutero siempre aclaró que aquello que no está revelado en ellas y que no apunta a Cristo pertenece a un misterio que no podemos explicar ni sobre el que debemos atrevernos a especular. Hoy en día nuestra situación es muy diferente de la que enfrentó Lutero. Los índices de alfabetización y el panorama religioso hispanoamericano están muy lejos de la Europa del siglo XVI. Sin embargo, siguen sucediendo cosas muy potentes cuando ponemos la Biblia en las manos del pueblo de Dios. Hoy, al igual que ayer, en medio de un mar de fake news, comportamientos sectarios, intereses de poder, liberar el código de Dios, por decirlo de alguna manera, para que todos puedan conocerlo, sigue siendo algo muy potente. Sigue siendo un acto emancipador de las conciencias, con capacidad de empoderar a los creyentes, con capacidad de reducir las desigualdades sociales. Debemos estar atentos frente a la aparición de nuevas formas de gnosticismo, esta tentación siempre amenazante de generar élites espirituales que resguarden el acceso a Dios y alejen la palabra de la comunidad de los santos. En algunos contextos, esas élites tienen nombres como apóstol, profeta, ungido.
En otros espacios es necesario tener un puesto en la iglesia, o cierto estado civil, o un título universitario, o cierta respetabilidad social. O quizás la contraseña para acceder al código divino implique pertenecer a cierta denominación que tiene la sana doctrina, o ser exclusivamente varón. Y no faltan grupos que piden credenciales de ingreso a la ciudadela sagrada, por ejemplo, como cierta impostura intelectual, o citar ciertos autores de moda, o alguna afiliación política partidaria, o una preocupación monotemática por ciertos asuntos en agenda. Obviamente que no cabe en duda de que todos estos indicadores que acabo de nombrar pueden iluminar diferentes aspectos de la experiencia cristiana, y eso está muy bien. Sin embargo, cuando esa especificidad o esa selectividad convierte a algunos en profesionales de la fe y condena al resto a la penumbra o a la pasividad, entonces hemos amordazado el poder transformador de las Escrituras. La palabra de Dios es un regalo para el pueblo de Dios. No es un lujo intelectual, no es un privilegio de casta, no es una condecoración religiosa. Más bien, en palabras de Efesios 4:13, hasta que estemos todos alcanzando tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, hasta ese momento la sencillez y la claridad de la gran historia de la Biblia nos siguen situando frente al misterio de Dios en igualdad de condiciones. Y con esto cerramos la primera parte de esta conferencia, que tiene que ver con las implicaciones que tuvo poner la Biblia en las manos del pueblo. Y vamos a pasar ahora a la segunda sección, que es la más larga y también la teológicamente más densa de todo nuestro recorrido. Vamos a revisar en esta segunda sección en detalle cuál era para Lutero el propósito de las Escrituras. Hasta acá ya hemos aclarado algunas consecuencias proféticas que tuvo el principio de la sola escritura a nivel histórico y en especial lo que Lutero tenía en mente cuando defendía la claridad de la Biblia. Ahora nos vamos a enfocar en una de las incomprensiones más grandes que esta doctrina ha prodigado a la Iglesia protestante. La insistencia de los reformadores en la sola escritura puso en jaque a las demás fuentes de autoridad teológica de su tiempo, el magisterio de la Iglesia, los concilios, la legitimidad del sistema sacramental, el cúmulo de tradiciones antiguas y recientes, la palabra del Papa, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo, el principio de la sola escritura fue distanciándose del marco teológico que le daba sentido. En otras palabras, tenemos un texto, pero sin un contexto, muchas veces se convierte en un pretexto. Bajo la presión de los siglos de cambios culturales, con la radicalización que acompañó a muchas polémicas religiosas y por causa de las incontables subdivisiones al interior del protestantismo, lentamente se fue perpetrando una terrible cirugía. Se separó la doctrina del entramado teológico en el que esta afirmación se ubicaba. A 500 años de los reformadores, a los que poco se lee y menos se contextualiza, lejos de sus ideas y preocupaciones, las iglesias evangélicas de casi todos los tamaños y colores invocan el principio de la sola escritura, pero muchas veces lo aplican de maneras que resultarían insólitas y desconocidas a los ojos de los primeros protestantes. De las numerosas caricaturas que tiene la doctrina de la sola escritura en las iglesias evangélicas de nuestros días, quizás la más reconocible sea esa manifestación que a menudo se nombra como literalismo, biblicismo o incluso bibliolatría. Es el deseo de refugiarnos en la inerrancia e infalibilidad de las verdades de la Biblia, pero leída de una forma estrictamente literal, sin consideraciones por el contexto histórico, la intención teológica del pasaje o los géneros literarios. Como si fuera un manual de instrucciones para operar un electrodoméstico, capturamos versículos aislados de las Escrituras y los teletransportamos sin escalas a nuestra propia vida para confirmar ideas, decisiones y teorías. La Biblia se vuelve así un fin en sí misma, porque en su lectura literal muchos creyentes encuentran respuestas que aplican a su propia situación hasta en los más mínimos detalles. Es cierto que los reformadores creían que la palabra de Dios era el disparador inicial y la autoridad final de toda su teología. No obstante, no se debe sencillamente confundir esa palabra de Dios con la Biblia. Los primeros versículos del cuarto evangelio dicen: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Justo González señala que a la luz de esta afirmación, los reformadores enseñaron que la palabra de Dios, en sentido estricto, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego, cuando Dios habla, lo que sucede no es sencillamente que se nos comunica cierta información, sino también y sobre todo que Dios actúa. Por eso cuando Lutero y Calvino se referían a la palabra de Dios, tenían en mente la Biblia, por supuesto,
pero tenían también una dimensión mucho más amplia que la misma Biblia. Hablar de la palabra de Dios era para ellos, sobre todas las cosas, una declaración cristológica. Por eso jamás se debe separar el principio de la sola escritura del principio solo Cristo, porque ambos principios están íntimamente ligados. En palabras de Frederick Schaffer, la escritura recibe su evidencia por Cristo y no al contrario. No es que Cristo lo reciba por la escritura. Cristo es la palabra de Dios encarnada. La escritura, por lo tanto, será solo palabra de Dios en la medida en que contenga a Cristo. En otras palabras, desde la perspectiva de Lutero, la Biblia es palabra de Dios porque a través de ella Jesucristo es revelado a nosotros. La Reforma no quiso convertir a la Biblia en un papa de papel, como se solía decir. No quiso convertirla en un nuevo dispositivo teológico con atributos de infalibilidad que sirva para justificar cualquier dogmatismo o idea. No es en el literalismo de las Escrituras donde encontramos la seguridad de la autoridad divina, sino en la revelación de Cristo que la misma Biblia manifiesta. Ya expliqué anteriormente que Lutero no veía la Biblia de una manera ingenua, más bien sabía que muchas partes de la Escritura son difíciles de entender, a veces desconcertantes incluso. Para el reformador, la claridad no tenía que ver con detalles o versículos sueltos, sino con la gran historia de la Biblia. Y por ese motivo, aplicar el postulado de la inerrancia bíblica a una lectura literalista de la Escritura o a cada pasaje de manera automática y aislada es no entender en absoluto a Lutero. Para el reformador, la inerrancia es una afirmación que aplica al Evangelio en su totalidad. En otras palabras, la Biblia es inerrante e infalible en su misión de conducirnos a Cristo. Quizás no haya definición más clara de biblicismo literalista que esas palabras de Jesús ante algunos líderes judíos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Aunque eran expertos en el texto, eran ciegos a la presencia de Dios. Dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Cuántos creyentes siguen hoy todavía estudiando las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna? Y en ese proceso se pierden la revelación de aquel que es la palabra, el Logos de Dios. Lutero no consideraba la Biblia como un fin en sí misma. Más bien, su propósito es el de señalar al dador de la vida, al fin de todas las cosas, a Cristo, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, como dice Apocalipsis 22. En palabras de Lutero, que esta las pronunció en un sermón en Wittenberg el 10 de diciembre de 1531, por cuanto esta escritura te habla de aquel hombre llamado Cristo, tiene la virtud de darte vida. La repito. Por cuanto esta escritura te habla de aquel hombre llamado Cristo, tiene la virtud de darte vida. Es decir, si alguien lee la Biblia, pero no encuentra allí a Cristo, ha leído palabras sobre Dios, pero no ha entendido la palabra de Dios. Porque Jesús es el centro, el objeto de interpretación y la finalidad de la Biblia. En otro pasaje, el reformador decía: quita a Cristo de las Escrituras, ¿y qué más hallarás en ellas? Según el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Jesús mismo, al encontrarse con sus discípulos después de la resurrección, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, al guiarlos por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Las Escrituras no deben leerse ni entenderse fuera del propósito que tuvo Juan el Bautista, que es señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su prefacio de las epístolas de Santiago y de Judas, en su traducción del Nuevo Testamento de 1522, Lutero decía que siempre debemos poner a las Escrituras a favor de Cristo y nunca en su contra, porque solo si se refieren a Él deben ser consideradas como palabra de Dios. Y cito las palabras de Lutero: ese es el verdadero criterio para juzgar todos los libros, verificar si inculcan a Cristo o no, pues todas las Escrituras nos muestran a Cristo. Este es el sentido que tiene esta famosa y poco comprendido desconfianza que tenía Lutero al respecto de la epístola de Santiago. Quizás escucharon decir que Lutero hablaba de Santiago como una epístola de paja, ¿no? A veces esa declaración puede confundir un poco. ¿A qué se refería Lutero cuando hablaba de que Santiago era una epístola de paja? El motivo por el que Lutero no daba mayor relevancia al mensaje de esta carta es que no podía ver claramente predicado a Jesús entre sus páginas, ya que en sus palabras no se menciona ni una sola vez el sufrimiento, la resurrección ni el Espíritu de Cristo. Ese es el motivo por el cual Lutero dice: es como una epístola de paja. No puedo encontrar estos elementos tan fundamentales de la narrativa de Cristo. Una versión monolítica del fundamental principio de la sola escritura corre un riesgo de perder el punto que Lutero quería resaltar. Porque según el reformador, la clave hermenéutica que decodifica la escritura, la base de toda su autoridad es
lo que conduce a Cristo. Acuérdense de esta frase, lo que conduce a Cristo. En alemán esto se dice was Christum treibt, was Christum treibt, lo que conduce a Cristo. Y lo voy a decir de nuevo porque este es el asunto fundamental para entender el principio de la sola escritura en la obra de Lutero. El criterio hermenéutico decisivo a la hora de interpretar la Biblia es aquello que conduce a Cristo. Ese es el filtro, esa es la llave. Si conduce a Cristo, cumple su propósito. Si no conduce a Cristo, pierde el rumbo. Imagínense que Lutero era doctor en Biblia. Se pasó casi toda su Biblia adulta enseñándola todos los días. La tradujo al alemán. Se apoyó en ella para rebelarse contra un sistema que concebía como diabólico. Ningún otro personaje histórico está tan radicalmente ligado a la Biblia como Lutero. Y sin embargo, a pesar del dedicado amor y dedicación que tenía al respecto de las Escrituras, el reformador podía hablar de la Biblia como un mero sirviente. Y son sus palabras de un texto de 1535, les leo. Si los adversarios presionan las Escrituras en contra de Cristo, nosotros pondremos a Cristo en contra de las Escrituras. Nosotros tenemos al Señor, ellos a los sirvientes. Nosotros tenemos la cabeza, ellos los pies o los miembros, sobre los que la cabeza necesariamente domina y tiene precedencia. Todos estos argumentos que acabo de dar le dan la estocada definitiva para mí, desde la teología misma de la Reforma, a cualquier biblicismo, literalismo o bibliolatría que pudiera germinar en nuestras iglesias. Pero nada de lo dicho hasta acá debería guiarnos a la idea de que como lo importante es Cristo, entonces la escritura es optativa o irrelevante. De hecho, en 1532 Lutero escribió: su palabra debe estar presente, nos debe iluminar y dirigir. Sin su palabra, todo es idolatría y pura mentira, por más piadosa y sublime que sea la apariencia. Es decir, sin el testimonio de la Escritura, cualquier imagen que nos podamos hacer de Dios, de Cristo, de la verdad o de la vida eterna es un espejismo. En palabras de Lutero, los que quieren llegar a Dios al margen de su palabra están queriendo subir al cielo sin la escalera. Me encanta esta expresión. Los que quieren llegar a Dios al margen de su palabra están queriendo subir al cielo sin la escalera. En la dedicación al estudio y la enseñanza de la Biblia, en su insistencia en poner la sola escritura como faro por encima de cualquier magisterio o iluminación privada, descubrimos la convicción de los reformadores, en palabras de Lutero, que donde están las escrituras, allí está Dios. Ella es suya, es su señal, y si la aceptas, has aceptado a Dios. Un Cristo que no condice con el testimonio bíblico es un Cristo falso. No importa si es promulgado por un líder carismático, una poderosa institución religiosa o una voz que me quema en el pecho. Parafraseando el prólogo del Evangelio de Juan, así como nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios nos lo ha revelado, de la misma manera nadie puede descubrir a Cristo si no es allí donde Él mismo ha querido manifestarse. Y cito una vez más las palabras del reformador. Dice así: aunque Dios está presente en todas las criaturas y yo podría encontrarle en la piedra, el fuego, el agua o hasta la soga, puesto que ciertamente está allí, sin embargo, Él no quiere que yo le busque en tales lugares aparte de su palabra, y que me lance al fuego o al agua o me cuelgue de la soga. Dios está presente en todas partes, pero no quiere que le busque a tientas por todas partes. Búscale antes donde está la palabra y así las irás como es debido. Encontramos entonces que hay un testimonio recíproco entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Querer descubrir en la palabra algo por fuera de Cristo es perderse irremediablemente en un laberinto fariseo y moralista. Pero querer llegar a Cristo sin el testimonio de la palabra nos arroja en los brazos de un ídolo a nuestra imagen y semejanza. Uno de los principios de interpretación bíblica más queridos por la tradición protestante es uno que Lutero pronunció repetidamente desde 1520. En latín se pronuncia scriptura sui ipsius interpres. La traducción más difundida de esta frase es: la escritura se interpreta a sí misma. El sentido que suele atribuirse a esta frase afirma que la Biblia es una entidad autónoma de sentido. En otras palabras, que no necesita de la tradición ni de ningún magisterio para ser correctamente comprendida en su sentido literal. A partir de esa expresión también se afirma la necesidad de una coherencia canónica, es decir, se deben comparar diferentes pasajes para permitir que iluminen mutuamente el significado correcto de la enseñanza bíblica. El teólogo brasileño Vítor Vesgele señala, no obstante, que la traducción a la que estamos acostumbrados, esta que dice la escritura se interpreta a sí misma, no viene de los tiempos de la Reforma, sino que se remonta al periodo posterior a la Ilustración. No es una traducción del todo equivocada del latín, pero se ha perdido la agudeza que tenía en su sentido original, que debería ser más bien el siguiente: la escritura es en sí misma el intérprete. Fíjense ese cambio. No
la que estamos acostumbrados, que es la escritura se interpreta a sí misma, que esa es la forma de traducirla al español a la que estamos acostumbrados, la escritura se interpreta a sí misma, sino más bien la escritura es en sí misma el intérprete. ¿Y qué significa esto? Creo que el teólogo brasileño lo explica muy bien. Dice así: la palabra interpres es en latín un sustantivo que designa aquello que se sitúa entre dos valores o precios. Es interpres, entre dos precios, interpres. La etimología de la palabra apunta al intercambio de productos en los mercados de la antigüedad. Era habitual que por causa de la diferencia de idiomas o dialectos hablados por los mercaderes que regateaban el valor de sus mercancías, fuera necesario un intérprete que acordara el valor o el precio solicitado por cada uno de los mercaderes en el proceso de negociación. Análogamente, la tesis de que las escrituras son en sí mismas el intérprete significa precisamente que las escrituras se sitúan entre dos valores y permiten el intercambio. ¿Y cuáles son esos valores? La concisa definición de Lutero de lo que significa teología lo dice todo. Homo peccator et Deus salvator. O más precisamente, Jesucristo y nosotros. Las escrituras son las que interpretan ese intercambio. En otras palabras, esta famosa frase que dice que la escritura se interpreta a sí misma, no significa que la Biblia se autoexplique mágicamente en todos sus puntos. Significa que la Biblia se coloca en medio de Dios y nosotros. Es la que hace posible el intercambio, la interpretación. De ahí viene su importancia y de ahí también viene su función. En uno de sus sermones, el reformador decía que la Sagrada Escritura es una señal puesta por Dios. Si la aceptas, eres bienaventurado, no porque sea una señal hecha con tinta y pluma, sino porque señala hacia Cristo. Como el intérprete que traducía los precios en los mercados de la antigüedad, el valor de las escrituras no se agota en sí misma, el punto no es el intérprete. Su importancia radical reside en que cumplen una función irreemplazable, porque son las que hacen posible el encuentro entre nosotros y el Señor. Una comprensión del sentido original que tenía la doctrina de la sola escritura nos libra de estos dos terribles errores. Primero, el literalismo biblicista, que encierra y manipula a Cristo a través de las palabras de la Biblia. Y segundo, el sincretismo cristológico, que desconecta a Cristo de su propia revelación y lo reconstruye según prejuicios personales, históricos o de grupo. Y lanzo algunas preguntas antes de cerrar esta segunda sección, que fue también la más larga. ¿Acaso lo que conduce a Cristo es el parámetro que guía nuestros sermones, canciones, enseñanzas, rituales, proyectos, acuerdos de convivencia? ¿Nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras se sostiene en el poder de su literalidad o reposa en la revelación de Cristo que la Biblia nos presenta? ¿Son nuestras imágenes de Cristo un testimonio, un reflejo del testimonio que ofrece la palabra, o estamos intentando subir al cielo al margen de la escalera? Esta voz que resonó en el monte de la transfiguración sigue diciéndonos 20 siglos después: escúchenlo a Él. Al leer la Biblia, uno podría escuchar muchas otras voces. El interminable derrotero de herejías, sectas, abusos, manipulaciones dan cuenta de que esa es una tentación constante para la Iglesia. Si no conduce solo a Cristo, la doctrina de la sola Escritura pierde razón de ser. Y peor aún, se convierte en un ídolo de papel que le disputa a Cristo su gloria y su autoridad. Al leerla bajo la luz de Cristo, la Escritura se abre ante nosotros. Pero si Cristo es desplazado de su palabra por otros intereses, moralidades, ídolos o agendas, entonces estamos perdidos. No vamos a encontrar en sus páginas nada más que nuestros propios pensamientos. Cerramos así la segunda parte de esta conferencia y nos introducimos en la tercera, que tiene que ver con la Biblia, la historia, la tradición y la teología. Hace un tiempo visité, como parte de la promoción de uno de mis libros, la radio de una mega iglesia. Antes de empezar la nota me invitaron a recorrer las instalaciones, lo que incluía la oficina pastoral, y el pastor me recibió muy amablemente y me explicó un poco de su historia personal, los proyectos de su iglesia. Pero cuando le conté el motivo de mi visita a la radio, que tenía que ver con presentar mi libro, su respuesta quedó flotando incómodamente en el aire. Me dijo: en esta iglesia solo leemos la Biblia. Suerte con tu libro, pero aquí no podemos ayudarte. De entre las múltiples consecuencias que trajo la doctrina de la sola Escritura, una ha llegado con fuerza hasta nosotros, en especial a las iglesias evangélicas de América Latina. Es justamente lo que presencié en mi visita a esa radio, una idea que podríamos llamar nuda escritura, algo así como una escritura desnuda. Es la noción que la Biblia es el único recurso a disposición de los creyentes para conocer a Dios y a su voluntad. En pocas palabras, yo y mi Biblia.
Esa escritura desnuda, librada de todo contexto interpretativo, de toda la historia de la iglesia posterior a Hechos 28, de todo método, de toda exégesis, de cualquier sistema doctrinal, de los credos, de los dogmas, esa Biblia solita frente a mí es más que suficiente, dicen algunos, para llevar a su plenitud a los creyentes y a la iglesia en general. Uno de los corolarios de la nuda escritura es la desconfianza que en ocasiones roza el rechazo explícito de toda elaboración racional, reflexión crítica o sistematización teológica. Se niega el valor de cualquier fuente de referencia fuera de la Biblia, porque a fin de cuentas, ¿para qué leer otros libros? ¿Para qué hacernos preguntas o meternos en temas teológicos si Dios me revelará personalmente y sin mayores complicaciones todo lo que tiene para mí cuando yo abra la Biblia? A esta altura probablemente pocos se sorprendan al comprobar que la opinión de los reformadores sobre la Biblia no tenía nada que ver con esta enseñanza. La doctrina de la sola escritura no negaba el valor ni la autoridad de otros libros o tradiciones. De ninguna manera significaba que la forma apropiada de escuchar a Dios fuera saltarse todo estudio detallado, toda exégesis textual, toda guía que la historia de la interpretación bíblica y la tradición cristiana pudieran ofrecernos. La defensa apasionada de la Biblia no la convertía ni mucho menos en el único libro que leían los primeros protestantes. De hecho, entre 1522 y 1529, en Wittenberg se publicaron 62 impresiones de 3 catecismos diferentes. Todos libros que estaban hechos para instruir a los creyentes para que supieran cómo podían encontrar en la Biblia las verdades que buscaban, cómo podían leerlas. Lejos estaba la reforma de predicar la nuda escritura. ¿Y cuál era entonces el rol de la doctrina de la sola escritura? Sencillamente reconocer la instancia última a la que los creyentes podían apelar a la hora de resolver los dilemas teológicos y distinguir entre prácticas y tradiciones. Manfred Svensson lo resume muy bien. Dice así: es en la discusión sobre los grados de autoridad que tienen sentido las afirmaciones de los reformadores respecto a la autoridad última de las Escrituras. Lo leo de vuelta porque creo que queda bastante claro, es en la discusión sobre los grados de autoridad que tienen sentido las afirmaciones de los reformadores respecto a la autoridad última de las Escrituras. Tiene que ver con eso, con los grados. La Reforma no hizo una ruptura radical con toda la enseñanza de los siglos previos, la historia de la Iglesia ni la tradición cristiana en bloque. No estaban descartando las palabras humanas para afirmar la divinidad del libro. Más bien, después de siglos de opiniones contradictorias, la teología protestante quiso reconocer que la Escritura representaba una tradición más confiable para llegar hasta Cristo que las innovaciones del papado, los concilios medievales o la intuición interna de los creyentes. La reforma de Lutero no solo fue resistida por el catolicismo romano, sino también por algunos grupos radicales que querían quedarse a solas con la Biblia, iluminada por el Espíritu Santo en el fuero interior de cada persona. Como deseaban evitar los últimos 15 siglos de la historia de la Iglesia, algunos entre los primeros anabautistas descartaban en bloque toda la tradición de la Iglesia. Lutero, sin embargo, miraba el pasado con una actitud diferente. Por eso insistía en rechazar únicamente las prácticas y opiniones que contradijeran los sentidos más evidentes del testimonio de las Escrituras. Porque la Biblia no anulaba la tradición en bloque, sino que debía conducir a la tradición a buen puerto. En la medida en que los padres de la Iglesia, los concilios, el credo y hasta los teólogos papistas expresaran fielmente la revelación, los creyentes debían reconocer su valor y utilidad. Lutero lo resumía en una de sus frases maravillosas de 1522. Dice así: lo que no enseña Cristo no es apostólico, aunque lo enseñe Pedro o Pablo. En cambio, lo que predica Cristo es apostólico, aun cuando lo diga Judas, Anás, Pilato o Herodes. ¿Sí? Este era el tipo de frases que a Lutero le encantaba tirar, ¿no? Lo que no enseña Cristo no es apostólico, aunque lo enseñen Pedro o Pablo. En cambio, lo que predica Cristo es apostólico, aun cuando lo diga Judas, Anás, Pilato o Herodes. La nuda escritura, o sea, esta escritura desnuda, ha causado estrago entre nosotros. Sin más bozales que la propia intuición, sin historia ni racionalidad, sin fronteras teológicas ni barreras de contención, las iglesias derrapan bíblica y doctrinalmente. Los creyentes son prisioneros de sus propios prejuicios inconscientes y de la sugestión en manos de figuras carismáticas. Más que un llamado a levantar una única lámpara en medio de la penumbra total, el principio de la sola escritura es una invitación al compañerismo de los santos alrededor del fogón de la palabra. Son las dos caras de la misma moneda. La denuncia de aquellos que quieran arrogarse el derecho de controlar la voz de Dios, por supuesto, pero también la necesidad de escuchar atentamente la sabiduría que desde sus múltiples posiciones ilumina el centro de toda la Escritura, que es el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo, en palabras de Colosenses. Y así terminamos nuestra anteúltima sección y llegamos finalmente al último tramo de nuestro recorrido. Espero que hasta acá me estén siguiendo. Es un montón de información, son muchas cosas de las que estamos hablando y estoy intentando hacer una síntesis
de un montón de elementos de la tradición y de la historia del protestantismo. En esta última sección que vamos a estar compartiendo en este recorrido, vamos a intentar aterrizar, ¿no? ¿Qué implica todo esto que estamos diciendo sobre la sola escritura para nuestra fe? Y cómo podemos corregir, cómo podemos abordar algunas de estas incomprensiones y malas interpretaciones. Cuando muchos creyentes de tradición protestante piensan en la doctrina de la sola escritura, imaginan algo como esto. Al leer el texto bíblico, sin más recursos que el Espíritu Santo en la conciencia, cada cristiano accede a la verdad revelada en la palabra de Dios. Ese tipo de imágenes ha reforzado algunas ideas muy arraigadas. Primero, que cada creyente tiene plena autonomía sobre sus creencias. Segundo, que la propia intuición espiritual es suficiente para escuchar sin ruidos la voz de Dios. Y tercero, que toda tutela teológica externa a la propia subjetividad debe supeditarse a lo que Dios me habla a mi corazón. Porque mi fe es mía y de nadie más. ¿O acaso eso de tener una relación personal con Dios, como se dice tan a menudo, no significa justamente eso? Es posible que muchas de estas ideas sobre la palabra de Dios y la inspiración especial del Espíritu Santo surjan en contextos de mucha piedad personal, y no es mi intención negar la devoción sincera de las personas. No obstante, estas ideas esconden una ingenuidad teológica que también es muy peligrosa. Hans de Witt ha señalado que la lectura ingenua tiene un carácter narcisista. Como en el mito griego de Narciso, el intérprete está tan enamorado de su propia imagen y está tan ocupado mirándose que no es capaz de ver o escuchar a otra persona. Tampoco puede escuchar al texto bíblico, podríamos agregar. Ese intérprete encuentra en la Biblia lo mismo que traía previamente consigo. Está imponiendo las reglas del interrogatorio y extrayendo de la escritura las respuestas que quiere escuchar. Por ese motivo está condenado a seguir escuchando el eco de su propia voz. En diciembre de 1521 llegaron a Wittenberg 3 sujetos de la ciudad de Sico: Nicholas Stork, Thomas Trechel y Marcus Tabner. Los visitantes decían que eran profetas del Señor y que habían tenido íntimas conversaciones con el Todopoderoso. Afirmaban que no necesitaban de la Biblia porque confiaban en la guía directa del Espíritu. Esos personajes pasaron a la historia como los profetas de Sico y representan la primera aparición de algo que emergería poco después con mayor radicalidad en la figura de Thomas Müntzer. Los profetas creían en la revelación directa del Espíritu a cada persona, sin ninguna tutela ni referencia externa, sin mediaciones teológicas, sin instrumentos de análisis, sin otra brújula que la voz de Dios percibida subjetivamente por cada creyente. El carismático Thomas Müntzer afirmaba que aquellos que confían en la letra son, en sus palabras, aquellos escribas contra los cuales Cristo prorrumpiera en invectivas. Las escrituras, decía Müntzer, como un mero libro, no son más que papel y tintas, y le gustaba a Müntzer repetir un trabalenguas, que podríamos traducir como Biblia, Babel, burbujas. Una frase como esta era una crítica directa a Lutero, que precisamente en ese tiempo estaba traduciendo la Biblia al alemán. Müntzer se burlaba de Lutero y decía que incluso si Lutero se hubiera tragado 100 Biblias, en realidad no sabía nada de Dios, porque según él, a Dios no se lo conocía por caminos externos al individuo, como la Biblia, sino mediante la iluminación interior del Espíritu. Y la respuesta de Lutero no se hizo esperar. Con su característico humor, el reformador afirmaba que no iba a escuchar los consejos de Müntzer ni aunque se hubiera devorado el Espíritu Santo con plumas y todo. Me encanta esta frase. No se iba a tomar los consejos de Müntzer ni aunque se hubiera devorado el Espíritu Santo con plumas y todo. Lutero se plantó ante esa forma de entender la relación entre el creyente y la palabra de Dios con la misma determinación con la que antes había denunciado la enseñanza del papado. Porque para él lo que estaba en juego era lisa y llanamente el evangelio mismo. Lutero hablaba de estos profetas de Sico y del mismo Thomas Müntzer con una palabra alemana que se pronuncia Schwärmer, que es un término que suele traducirse como entusiastas o como fanáticos. Calvino diría tiempo después que la reforma había sido asaltada por 2 sectas, el papado y los entusiastas. A pesar de las inmensas diferencias que había entre el papa y Müntzer, ambos separaban espíritu y palabra. Subyugaban la voz de Dios al discurso de la iglesia, en el caso del papado, o subyugaban la voz de Dios a la voz del individuo piadoso, en el caso de los entusiastas. Para Lutero, separar el espíritu de la palabra no es libertad espiritual, más bien es el inicio del caos. Por eso los reformadores dirigieron contra los Schwärmer algunas de sus críticas más duras.
Decían, por ejemplo, se jactan de tener el espíritu sin y antes de la palabra externa según su deseo. Lutero creía que el énfasis de estos grupos en la revelación del espíritu a cada individuo mostraba una enorme arrogancia espiritual que en nada se parece a la actitud que debemos tener ante el Creador. Según Lutero, los entusiastas convertían la palabra interna en una plomada capaz de discernir, valorar y aplicar la palabra externa de Dios. O sea, la revelación que hemos conocido en Jesucristo. Semejante narcisismo secuestraba la palabra de Dios y la sometía a la conciencia de los individuos, supuestamente conducidos por el Espíritu. Ante esos peligros, Lutero insistía en que no podemos conocer a Dios al margen de lo que él mismo ha querido revelar a la humanidad. Por ese motivo, en los artículos de Esmalcalda de 1537, afirmó: todo lo que se diga jactanciosamente del Espíritu sin tal palabra y sacramentos es del diablo. Así de radical. Las implicaciones de este debate exceden ampliamente la historiografía protestante del siglo XVI. Esto tiene consecuencias reales y directas en nuestros días. Cuando muchas iglesias evangélicas hablan de la Biblia, su discurso se parece más a las ideas de los entusiastas que a las enseñanzas de los reformadores. La etimología griega de entusiasmo literalmente significa tener a Dios adentro de uno. Entusiasmo. Y nos encanta tener esta idea de tener a Dios adentro nuestro, nos encanta, porque es como una presencia que de forma progresiva y natural se va confundiendo con nosotros mismos. Sin embargo, la palabra externa nos devuelve a la realidad, nos baja del potro de nuestro individualismo. La doctrina de la sola escritura no es un sustento para cualquier interpretación personal ni un cheque en blanco hermenéutico para que cada creyente administre la palabra de Dios según los dictados de su propia conciencia. Es en la autorrevelación histórica de Dios donde se asienta la fe de la Iglesia. Y creo que es también ahí donde vamos a encontrar Dios mediante un poquito de sensatez en medio de tanto narcisismo. Y así, con esa afirmación, llegamos al final de nuestro recorrido. Empezamos nuestra charla reconociendo que poner la Biblia en las manos del pueblo fue un acto emancipador. No porque el papel en sí mismo tenga un poder mágico, sino porque el acceso a la palabra, cuando deja de estar monopolizado, reordena el territorio, no solo ni espiritual, sino también social e histórico. El pueblo de Dios deja de depender de intermediarios que administran el código sagrado como si fuera una propiedad privada. Y justamente esa es la base del sacerdocio de todos los creyentes. Después nos adentramos en el núcleo duro de esta conferencia, que tiene que ver con cuál era para Lutero el propósito de las Escrituras. Y ahí la respuesta fue clara y potente. La autoridad de la Biblia proviene de su capacidad para conducirnos a Cristo. ¿Se acuerdan? En alemán se dice was Christum treibt. Aquello que conduce a Cristo significa el motivo por el cual la Biblia existe. Si conduce a Cristo, la Biblia está cumpliendo su propósito. En tercer lugar, distinguimos el principio protestante de la sola escritura de un error muy difundido que suele conocerse como nuda escritura. Los protestantes no creemos en esa caricatura de que solo yo y mi Biblia es suficiente, como si todo el resto de la obra del Espíritu en estos 2000 años fuera sospechoso o inútil, como si dieran lo mismo la historia, la tradición, los credos, la labor teológica, el compañerismo de los santos. Yo solo y mi Biblia soluciono todos los problemas. Eso no es la sola escritura. El punto de la sola escritura más bien tiene que ver con el orden de la autoridad. La escritura funciona como una instancia última a la hora de discernir, corregir y orientar, pero de ninguna manera es el único interlocutor para el cristiano en su labor de pensar, vivir y creer a la luz del Evangelio. Y finalmente trajimos todo ese recorrido al presente. Este no es un debate simplemente para el museo, ni para los historiadores o la gente que le guste saber cosas muy nerds del siglo XVI como a mí. Más bien tiene cosas muy profundas implicaciones para cómo los creyentes y las iglesias viven en nuestro tiempo. En nuestro contexto iberoamericano, la sola escritura suele deformarse en dos direcciones opuestas, pero igualmente peligrosas. Por un lado, el biblicismo literalista de algunos, que es usar la Biblia como un arsenal de versículos para justificar casi cualquier cosa, sin contexto, sin lectura paciente, sin recordar cuál es el centro del Evangelio. Es una escritura que a fin de cuentas termina siendo una especie de papa de papel. Y por otro lado, el entusiasmo de otros, que es la idea de que como yo tengo a Dios adentro, que como Dios me habló, punto final. Porque mi intuición espiritual es infalible y cualquier cuestionamiento de cualquier persona alrededor mío es falta de fe. En ambos casos, el de los biblicistas y el de los entusiastas, se cae en el error de separar a Cristo de su testimonio. Se está aislando al Espíritu de la palabra y a la palabra del Espíritu. Que Dios nos conceda, en medio de tanto ruido, de tanta polarización, volver a leer las Escrituras con humildad, con rigor, en comunidad y sobre todo con el corazón y la mente puestos en Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. En verdad estamos muy contentos de este tiempo. Antes de
dar la oportunidad de que ustedes levanten la mano. Ya tenemos a Ramiro con la mano levantada, estamos tomando en cuenta. Queremos presentar algo muy interesante para ustedes, hermanos, que sin duda va a ayudar a fortalecer su ministerio y su trabajo. Voy a pedir a Ronald, por favor, que me comparta el banner de multiversión. Bien, hermanos, ustedes tienen aquí esta imagen, algo muy interesante. Esta es una muy buena herramienta que en verdad nos permite tener 4 versiones en un solo libro y que de alguna manera te va a ayudar también a fluir con el lenguaje. Tenemos la Reina Valera 60, tenemos la Reina Valera contemporánea, la versión Dios habla hoy y también tenemos la traducción en lenguaje actual. Quisiéramos animarte, mi hermano, a que visites la Casa de la Biblia y bueno, solicites que te muestren o dale una chequeadita, algún versículo favorito que tienes y mira en las 4 versiones cómo suena, cómo llega a tu oído y bueno, será una gran oportunidad para revisarlo. Entonces, invitamos a que puedan tener esta experiencia de contar con la Biblia multiversiones. No es muy grande, pero es una linda herramienta para poder tenerla. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en este tiempo. Vamos a tener solo 2 preguntas del público para que cada uno de ustedes. Vamos a pedir que Ramiro sea bastante concreto con la pregunta. Entonces, por favor, Ramiro, abra su micrófono y adelante, estamos listos a escuchar su pregunta para el profesor Lucas. Ramiro, ¿Aló? ¿Sí me escucha? sí, adelante Ramiro, te Ya. escuchamos. Yo no tengo ninguna pregunta, mi amado hermano. Simplemente yo estoy agradecido por la gracia que ustedes tienen de darnos un poco no un poco, sino mucho conocimiento y estar bien, bien parados en el trabajo del Señor con nosotros. Eh, Realmente me dejó absorto el facilitador de esta noche y yo estoy contento de este hermano que exponga en una forma muy simple y contundente. Nada más quiero decirles, no, no, no vale echarles muchas flores, pero hermoso, 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 lindo. Yo les agradezco a las sociedades bíblicas que nos tomen en cuenta y que hagan propicio, digamos, estos conocimientos para un gran pueblo de Dios de aquí de las Américas. Muchas gracias. Perfecto, Ramiro, muchas gracias. ¿De qué país nos estás hablando, Ramiro? Bueno, ya se fue Ramiro. Bien, tenemos también la participación de Marco González. Marco, ¿estás listo? Abra por favor su micrófono. Adelante. Hola, hola, buenas noches a todos. Lucas, ¿qué tal? Qué gusto volver a escucharte. ¿Cómo está, Marco? Lucas, no hay duda que me encantó. No podemos dejar de lado 2000 años de experiencias personales y de hombres inspirados, considero yo muy particularmente, de hombres inspirados por Dios que nos han dotado de una serie de herramientas para poderlas estudiar. Y tú has mencionado una serie de escritores, teólogos, pensadores que vienen y nos presentan a Cristo en la dimensión y en el fondo de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo ves ahora el uso de la inteligencia artificial que como una herramienta que permite acceder a muchos pensamientos? Es decir, hoy yo puedo tomar un texto bíblico y buscar 100 teólogos para entender el pensamiento de ellos. ¿Cómo ves esto dentro del desarrollo y del avance en la teología para la iglesia? Gracias. Un gusto, Marcos. Bueno, sería para hablar un largo y tendido sobre el tema de la inteligencia artificial. O sea, creo que estamos en un umbral del cambio tecnológico más importante desde la invención de la imprenta, lisa y llanamente.
así de importante es lo que está pasando y así de profunda van a ser las transformaciones sociales también, pero ahora a nivel planetario y de formas impredecibles también, de una manera mucho más orgánica y horizontal, si se quiere, de lo que fue en el siglo XVI, con el tema de cómo la Reforma utilizó la imprenta, por ejemplo. Eh, a ver, yo en mi exposición uso la imagen de que mientras algunos creen que a partir de la luz interior del espíritu pueden leer el texto bíblico con su propia luz, eso es suficiente, creo que una mejor metáfora es la idea de que la escritura es como un fuego y que a lo que estamos invitados es a sumarnos alrededor del fuego, ¿no? Eh, y decía un teólogo del siglo pasado que se llama Henri de Lubac, hasta que no hayan llegado al Evangelio todas las etnias, todos los pueblos, todos los idiomas, nuestra visión de Dios va a seguir siendo incompleta. Porque parte de la forma en la cual Dios ha creado a la humanidad es como su imago Dei, un imago Dei que está repartida en la multiplicidad de la experiencia humana. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial en buena medida es no crea nada. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de crear. Lo que tiene la capacidad es un poco como nosotros con Dios. Nosotros no somos creadores. Tolkien hablaba de que somos subcreadores. De igual manera, la inteligencia artificial es subcreadora porque no ha inventado nada, simplemente se aprovecha del trabajo que millones de seres humanos hemos hecho durante miles de años acumulando conocimiento. Entonces es una forma muy concreta de tener como una especie de mirada, no 360, pero sí bastante amplia en cuanto a diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista que a lo largo de la historia se han ido sistematizando. El tema es que es complejo porque tiene otros factores. La inteligencia artificial también alucina, por ejemplo. Es decir, se inventa cosas que no necesariamente estaban ahí. Entonces creo que como herramienta es una herramienta muy poderosa y estamos recién al principio de ver hasta dónde nos va a llevar. Realmente hace falta mucho discernimiento y mucha madurez para abordar pastoralmente y teológicamente la dimensión de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Marco, por su pregunta. Gracias, profesor Lucas. Tenemos también una participación más. Vamos a invitar a nuestra hermana Rosa Cecilia Conde, que por favor abra su micrófono y bueno, adelante con su pregunta, hermana Rosa. Buenas tardes o buenas noches, hermanos. Mi pregunta era, hablando de la sola palabra, ¿usted cree que eh, aquel que lea la palabra con el Espíritu Santo que le está convenciendo de pecado, puede llegar a Cristo y convertirse, aceptarle como su Señor y Salvador, sin que nadie le predique aparte del Espíritu Santo? ¿Sí? Muchas gracias. La respuesta fue bastante sencilla, concreta. Sí, aunque, profesor, usted mencionó también muy importante y en el último tramo, cuando nos mencionó, ¿no?, qué implica la sola escritura para nuestra fe, ahí claramente usted habló de que necesitamos al Espíritu Santo. Y tenemos una pregunta al respecto. Dice, bueno, dice Luis Tapia, de Quito, Ecuador, ¿podemos afirmar que el mejor intérprete de su escritura es el Espíritu Santo mediante su gran ayuda como maestro para nosotros, sus hijos? ¿Qué dice al respecto, profesor? En un sentido sí y en un sentido cuidado. En el sentido de que nadie conoce mejor como dice en la escritura, ¿no? Nadie conoce mejor a un hombre que su espíritu. Nadie conoce mejor a Dios que el espíritu de Dios. Ahora, es compleja, y acá entramos de vuelta en el tema de los entusiastas, es compleja la idea de que yo me superpongo con el espíritu. Como yo tengo el espíritu adentro, lo que yo siento es el espíritu. Eso es peligroso porque estoy poniendo mi subjetividad como la clave que ve todo. Yo no me puedo ver, yo soy un sujeto, yo no me puedo ver desde afuera, yo no puedo ver cuánto de lo que estoy pensando, sintiendo, creyendo
¿Soy yo o es el espíritu? ¿No? Entonces, de ninguna manera esto nos debería llevar a vivir en una especie de estado disociados, como, bueno, no puedo confiar en lo que me está pasando o vivir constantemente en una autocrítica. No obstante, cuidado con la superposición de que como yo tengo el espíritu, lo que yo piense es el espíritu pensando, lo que yo interprete es el espíritu interpretando, ¿no? En ese sentido, por eso Lutero enfatizaba la dimensión que existe entre la palabra externa y la palabra interna, ¿sí? Cuando nosotros leemos el texto bíblico, ambas cosas tienen que estar presentes, ¿no? La palabra externa y la palabra interna. La palabra interna es la confirmación del espíritu, es la voz del espíritu, ¿no? Es la guía del espíritu. Eso no puede faltar, porque si no, estamos leyendo palabras sobre Dios, pero no la palabra de Dios, ¿no? Estamos leyendo palabras sobre Dios. Necesitamos la palabra interna, pero nunca la palabra interna se tiene que desanclar de la palabra externa. Por eso Lutero enfatizaba la conexión entre la palabra y el espíritu. No podemos supeditar la palabra al espíritu ni el espíritu a la palabra. Ambas tienen que trabajar juntamente en su tarea de conducirnos a Cristo. Muchas gracias, profesor Lucas. Muy bien, hemos terminado este tiempo de preguntas.